Thank you very A much. ver, muchas gracias. Entonces, la pregunta que nos hacemos, y espero que en este curso de certificación ustedes lleguen a la conclusión de que estar en la zona es algo bueno. En esta sección vamos a ver cuál es la etapa de vida, la mejor etapa de la vida para estar en la zona. En realidad hay 5 etapas en la vida. La primera etapa se llama nutrición infantil, que va de -9 meses cuando el bebé está en el útero, y a los 5 años. La siguiente etapa de la vida es cuando hay mejor desempeño, ya sea atlético o mental, desempeño atlético o mental. La tercera etapa se llama la edad media, donde de repente empezamos a subir de peso y no hay razón. La cuarta etapa de la vida es que tratamos de mantener nuestro bienestar. Vemos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, colegas a desarrollar enfermedades crónicas y decimos, ¿qué puedo hacer yo para minimizar o evitar que esto me pase? Y la última etapa es en la que tenemos algunos problemas, pero tratamos de mantener un envejecimiento sano. ¿Cuál es la etapa ideal para estar en la zona entonces? La respuesta es todas y cada una de ellas. Vamos a ver la nutrición infantil. Hay 5 etapas realmente. El periodo prenatal es cuando el feto está in útero, y es crítico porque la dieta de la madre controla el desarrollo genético y hormonal in útero. Y luego está el periodo postnatal, del nacimiento a los 2 años. Nuevamente el cuerpo está creciendo y el órgano está creciendo, que crece más rápido en el niño es el cerebro. Estas 2 etapas de la nutrición infantil, de -9 meses a 2 años, se conoce como los primeros 1000 días de vida. Y resulta que ahora podemos entender que son es tal vez en la época más crítica de la vida, porque va a dictar los patrones hormonales y genéticos que van a continuar de por vida. Luego tenemos un periodo de transición de los 2 años a la pubertad. Luego entramos a la adolescencia, cuando nuestras hormonas empiezan a cambiar significativamente, de los 12 a los 18 años. Y el desarrollo final del cerebro se da entre más o menos a los 25 años. En cuanto a nutrición infantil, hay muchas etapas, pero cada una se puede optimizar estando en la zona. Vamos a ver la nutrición prenatal. Uno de los problemas de la nutrición prenatal es la inflamación del feto. ¿Y por qué? Ingestas inadecuadas de omega 3 por la madre. Hace rato les dije que una ingesta mínima de ácidos grasos omega 3 es 2,5 gramos al día. La información es muy clara en Estados Unidos. La ingesta promedio de omega 3 de cadena larga en mujeres en edad reproductiva es como de 80 miligramos. Y si la madre no consume suficientes omega 3, entonces el niño no va a tener suficiente en el sistema, básicamente para crear un cerebro fuerte y funcional. Es el último trimestre del embarazo en el que el cerebro está creando 250,000 neuronas por minuto. Y para hacer esas neuronas, el feto necesita niveles adecuados de ácidos grasos omega 3, que solamente pueden venir de la dieta de la madre. También las enfermedades durante el embarazo, como la diabetes gestacional y la preeclampsia, las causas son hiperinsulinemia de la madre. ¿Cómo se tratan los niveles altos de insulina? Con la dieta de la zona.
Entonces, en este periodo prenatal de -9 al nacimiento, -9 meses al nacimiento, la dieta de la mujer es crítica para los desenlaces, pero esto se puede controlar tomando niveles adecuados de omega 3. Yo recomiendo de 2.5 miligramos al día y controlar la hiperinsulinemia siguiendo la dieta de la zona. No bajar de peso, sino bajar la inflamación porque va a tener un efecto adverso en el feto. Una vez que nace el feto, ahora las cosas se ponen más difíciles porque en esos primeros 2 años de vida, la microbiota intestinal se está desarrollando. Una vez que se desarrolla después de los 2 años, es lo que vamos a tener el resto de la vida. Si hay un desarrollo incompleto de la población intestinal, esto es causa de falta de fibra fermentable y por lo tanto esta fibra fermentable es un componente crítico de la dieta diaria de un niño. Otro gran problema, porque el órgano que crece a mayor velocidad en los primeros 2 años de vida es el cerebro, y si el niño no está recibiendo suficientes ácidos grasos omega 3 en la dieta, el crecimiento cerebral no va a ser óptimo. Y finalmente, el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Sabemos que los niños que toman altos niveles de omega 3 tienen menos probabilidad, mucho menos probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1. Entonces, en este periodo de nutrición neonatal es absolutamente necesario que la familia se asegure que el niño recibe niveles adecuados de salud intestinal, o sea, de microbiota intestinal, a niveles adecuados de omega 3 para la salud inmune. Después de los 2 a 12 años, estas son las edades ideales. Todos tenemos recuerdos bonitos de nuestra niñez. Pero ¿qué pasa si el niño tiene falta de atención y de concentración? 2 causas principales. Uno, una falta de ácidos grasos omega 3 y la otra es hipoglucemia, porque hay una respuesta insulínica hiperactiva. Otro problema que no teníamos hace 2 generaciones es la obesidad infantil ocasionada por la resistencia a la insulina y por la falta de saciedad. Y finalmente, tenemos la última configuración de la microbiota. Necesitamos niveles altos de fibra fermentable. Nuevamente, los padres están en control de lo que comen los niños y también de moldear el futuro de ese niño, con lo que sucede en este periodo de los 2 años a los 12. Veamos un caso de niveles en aumento. El desarrollo infantil del TDAH, que es un gran problema en Estados Unidos, en México y de hecho en todo el mundo. Estos son estudios que publicamos hace muchos años de niños en este periodo que básicamente tenían TDAH significativo y básicamente hicimos 2 cosas. Los pusimos en la dieta de la zona y les dimos omega 3 de dosis alta. En este caso, 15 gramos al día de ácidos grasos omega 3. Pueden ver que sucede a la relación de ácido araquidónico a EPA. Tenían niveles altos para empezar y bajaron significativamente a los 30 días. Pero algunos niños dejaron de tomarse el aceite de pescado y adivinen qué, los niveles empezaron a aumentar. Y luego vimos la mejoría clínica determinada por un psiquiatra capacitado, no sus padres ni los maestros, sino un psiquiatra que estaba cegado para ver quién cumplía y vieron que el cambio correspondiente de conducta correspondía a aquellos que se estaban tomando los ácidos grasos omega 3. Y ahora básicamente podemos desglosar esto para ver el punto de quiebre que está como en 3. Los niños al final de los 60 días cuya
razón de ácido araquidónico a EPA había bajado a menos de 3, los comparamos con aquellos que tenían una razón de más de 3. Lo que se vio fue una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de hiperactividad. Aquellos que tenían una relación baja de ácido araquidónico EPA tenían más hiperactividad. Ese mismo punto de quiebre opera en la conducta oposicionista. Los que tenían esta relación de menos de 3 tenían mucho menos o menor conducta oposicionista que los que tenían una relación de más de 3. Entonces, este fue el punto de partida para decir, queremos bajar esto a menos de 3, pero mantenerlo arriba de 1.5, de acuerdo a los estudios que hicimos hace casi 14 años. Pero al entrar a la adolescencia empieza una serie de problemas diferentes por los cambios hormonales, tanto en hombres como en mujeres. Una de las cosas que vemos en la adolescencia es un mayor número o más depresión y ansiedad que casi siempre son ocasionadas por un desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales, y también empezamos a ver obesidad en adolescentes porque ahora tenemos hiperinsulinemia que ocasiona una disminución en la liberación de hormona del crecimiento. Antes el crecimiento era vertical en adolescentes. Hoy en día tenemos crecimiento horizontal porque si tenemos niveles altos de insulina, por la resistencia a la insulina, esto ocasiona inhibición de la liberación de hormona de crecimiento de la hipófisis y por lo tanto hay más crecimiento horizontal y menos crecimiento vertical. Y tenemos cambios conductuales. De las edades de 2 a 12, ese ángel se vuelve en algo completamente diferente por los cambios hormonales que se están dando en la pubertad. Estos pueden ser moderados con la dieta y particularmente con el sistema proresolutivo de la zona, porque está diseñado para controlar y moderar los cambios hormonales. Este es un estudio que hicimos sobre depresión infantil y los efectos del aceite de pescado. Y en un periodo de 16 semanas, en las primeras 4 semanas, hubo una baja significativa en los puntajes de depresión en los que recibieron el aceite de pescado versus los que no recibieron el aceite de pescado. Y la brecha entre los dos grupos se volvió mayor a mayor paso del tiempo. Entonces, un aspecto impactante de que los ácidos grasos omega 3 en los niños deprimidos pueden tener un efecto significativo. Bueno, la pregunta podría ser, ¿y si mi niño no está deprimido? Entonces, lo que se ve es que el niño se vuelve más contento. Entonces podemos ver la depresión como una falta de felicidad que podemos resolver, y tomamos un niño normal y lo hacemos más feliz agregándole ácidos grasos omega 3 para que esté más feliz de vivir en este mundo. Los estudios que se han hecho en depresión mayor infantil vean una respuesta a la dosis tan importante. En este caso en particular, el índice de inicio de ácido araquidónico y EPA en estos niños fue casi de 100. Y había que trabajar mucho para lograr esto, pero estos niños estaban muy deprimidos y los organizamos en 2 grupos. Uno que recibió 2,5 gramos de omega 3 y el otro que recibió 15 gramos de ácidos grasos omega 3 por día. Y no puede sorprender que cuando el índice de AAEPA bajó de 100 a 16, que todavía no es suficiente, pero mejor que 100. Y estos estaban recibiendo 15 gramos y su índice solamente bajó a 3.
y vean las diferencias en el cambio de su calificación de depresión. Si bien hubo mejoría en aquellos que tomaban solamente 2,5 gramos de ácidos grasos omega 3 por día, no fue estadísticamente significativo. Por el otro lado, aquellos que recibían 15 gramos por día tenían un cambio dramático en la calificación de depresión mucho mayor. Y esto sí fue estadísticamente significativo y de manera alta. Entonces, en términos de la depresión infantil mayor, ¿qué tanto estamos haciendo mejor las cosas? Se hace la prueba, se titula hasta obtener un índice entre 1.5 y 3. Y ahí veremos efectos clínicamente significativos sobre su depresión. Creemos que el cerebro se desarrolla ya completamente para cuando el niño llega a la preparatoria, pero ese no es el caso. Los adolescentes están físicamente desarrollados a esa hora, pero siguen haciendo estupideces. Y esto se debe a que las conexiones entre su parte límbica del cerebro que dice, y está acá atrás, dice, solamente haces esto, y la corteza frontal que dice, piensa en las consecuencias, todavía no es completa, sino hasta la edad de 25 años. Y estas conexiones fallidas nuevamente requieren niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 para corregirse. Entonces, a la edad de 25 años, ¿qué es lo que genera la mayor preocupación en estos adultos jóvenes? Hay dos cosas importantes, el desempeño físico y el desempeño mental. El físico, porque principalmente quieren demostrar que tienen los atributos físicos para competir en el mundo. Y lo mismo es para el desempeño mental. Quieren poder establecerse y quieren que su cerebro esté funcionando en todos los momentos y en todas las áreas. En términos de desempeño físico, ¿qué puede disminuir el desempeño? Una menor deficiencia mitocondrial porque nos está reemplazando la mitocondria dañada. Las mitocondrias dañadas no pueden producir la energía para permitir que los músculos tengan contracción. O hay ausencia de flexibilidad metabólica en donde la mitocondria no puede utilizar la glucosa como combustible de manera efectiva y por consecuencia los tiempos de recuperación son más prolongados porque existe una incapacidad para resolver la inflamación inducida por el ejercicio y se reduce el desempeño también por una falta de desarrollo de masa muscular. Y por eso, empezando la dieta de la zona y todo el programa de resolución, procure trabajar para empezar con este programa con atletas olímpicos jóvenes que vivían en el mundo de la inflamación por elección y por la intensidad de su entrenamiento y el estrés constante en el que vivían. Y los atletas olímpicos con los que trabajé a lo largo de los años de manera personal ganaron 25 medallas de oro. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque tenían la ventaja hormonal sobre sus competidores. Una ventaja hormonal no inducida por fármacos, sino por la dieta. Y lo mismo, los equipos profesionales de deportes que he trabajado y he ganado campeonatos de la NBA, béisbol, equipos nacionales de fútbol. ¿Por qué? Porque tenían desempeños físicos mejorados, porque se recuperaban más rápidamente, dado que tenían menos inflamación. Y esto aplica a los atletas elite, pero también para cualquier otra persona. ¿Y qué hay respecto al desempeño mental? Nuevamente, un menor enfoque que ocurre como forma de la TDA de adultos y que, como se ha mostrado en los niños, también el aumento de omega 3 puede balancear nuevamente los neurotransmisores para permitirle a las personas tener mayor precisión. Y hemos estudiado una disminución de lo que denominamos el perfil de los estados anímicos.
en donde revisamos una diversidad de marcadores validados y conforme se aumentaban estos ácidos grasos omega 3 en la dieta, sus perfiles de estados anímicos mejoró significativamente. Así que básicamente aquellas cosas que nos mantengan en mal estado anímico, pues ya no están siempre y cuando mantengamos los niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 y cuando se agregan a la dieta de la zona, se mejora incluso todavía más este perfil del estado anímico. Conforme envejecemos, entonces empiezan a surgir otros problemas, acumulación de exceso de grasa corporal. Y más importante aún, sí, podemos perder peso, pero regresa rápidamente. Y la pregunta es, ¿por qué ganamos peso y por qué es tan difícil perder el exceso de grasa? Bueno, para perder grasa, una de las causas principales es que existe una hiperinsulinemia causada por resistencia a la insulina sérica. Y cuando existe esta resistencia a la insulina en sangre, también hay resistencia a la insulina en el cerebro y en el intestino, así que tenemos la incapacidad de controlar el hambre. El término científico es la saciedad. Y si siempre estamos hambrientos, entonces vamos a ganar peso. Pero tenemos mecanismos únicos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre y en nuestros cerebros que le diga al cerebro, al hipotálamo del cerebro que deje de comer. Tenemos ya suficiente energía, le dicen las células, pero estos mecanismos cuando están involucrados, entonces el cerebro no tiene idea de si ya hemos tenido suficiente energía y por tanto necesitamos seguir comiendo, porque el factor de control que coordina todas las señales es precisamente la AMPK. Y cuando se tiene resistencia a la insulina, que se va a tener, esto inhibe la AMPK. Lo primero que hay que hacer, entonces, si queremos perder esa grasa excesiva, es activar el AMPK. Porque el AMPK produce que la grasa se queme más rápidamente. Y esto es lo que le digo a todas las personas. Si puedes activar el AMPK, entonces tienes control de tu metabolismo y puedes lograr que las mitocondrias del tejido adiposo quemen más rápidamente la grasa para producir más energía, pero con menos calorías. Y así es como se pierde el peso. Hablamos mucho en esta conferencia sobre la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es? Bueno, es la incapacidad de traducir la señal de la enzima que está en la sangre hacia el interior de la célula. Y como consecuencia, hay una comunicación hormonal que no es adecuada porque el punto central de metabolismo, que es la insulina, no está funcionando bien. Y lo que controla el metabolismo intracelularmente es el AMPK. Así que hablamos de la resistencia a la insulina y debemos considerar esto como una inhibición del AMPK. Y ya sabemos cómo aumentar la actividad del AMPK. La programa nutricional pro-resolutivo de la dieta de la zona que reduce la inflamación, aumenta la resolución, pero más importante aún, eleva la actividad de la AMPK. Y esta resistencia a la insulina o la inhibición de la AMPK depende altamente de los órganos. Y aquí tenemos una definición sencilla. Algo pasa incorrecto en la célula. Es una definición sencilla porque pues no nos dice nada, pero cuando algo sucede mal en la célula, entonces nos enfermamos. Nos enfermamos metabólicamente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque lo que denominamos la resistencia a la insulina está causada precisamente por la inhibición de la AMPK o del AMPK en las células. Y que es esta inhibición del switch maestro del metabolismo lo que dice que algo está pasando mal en la célula, pues entonces como consecuencia nos enfermamos.
Y el misterio de la resistencia a la insulina, que antes era, ahora me permite entender que no es la insulina, la resistencia a la insulina, sino la inhibición de la AMPK, pero sin conocer la bioquímica de la AMPK, sino hasta recientemente, antes llamábamos que era la resistencia a la insulina. La AMPK no circula en sangre, recuerden, pero la podemos activar si estamos en la zona. ¿Y cómo sabemos que estamos activándola? Porque se puede obtener fácilmente la AMPK circulante en la sangre. Este es un diagrama muy complejo en donde la insulina activa estas vías y a esto se le llama metabolismo, pero todas estas vías complejas están controladas a final de cuentas por el AMPK. Y por eso podemos hablar de la resistencia a la insulina y revisarla como una inhibición de la AMPK, es decir, una inhibición que sí podemos resolver y de manera rápida con una dieta de la zona antiinflamatoria y al tomar niveles adecuados de omega 3 y de polifenoles que lleguen a la sangre y que activen también el AMPK. Ahora también podemos tener inhibición del AMPK en el hipotálamo. El hipotálamo es donde todas las señales del cuerpo se establecen para señalar si debemos comer o no. Si tenemos señales de saciedad desde del intestino, que son, digamos, paralelas a las señales hormonales de la leptina y la insulina de la sangre, pues entonces nos indica si debemos o no comer. Es un proceso sumamente sensible y muy tendiente a ser destruido por la inflamación y muy sensible al exceso de calorías y a las grasas saturadas. Esto causa estrés. A esto se le llama el estrés de la inflamación del hipotálamo, pero recuerden que las calorías excesivas también inhiben el AMPK. Así que regresamos de nuevo a nuestra dieta. Con nuestra la dieta correcta, de acuerdo con los marcadores sanguíneos, podemos lograr que el hipotálamo sea sensible a estas señales hormonales que vienen de todas partes del cuerpo y que nos indiquen si debemos o no comer. Y la inflamación hipotalámica puede ser muy rápida. En el curso de 24 horas después de iniciar una dieta alta en grasas en animales, empieza a haber crecimiento de la inflamación en el hipotálamo antes de que hubiera aumento de peso. ¿Por qué? Porque el hipotálamo tiene sensores de ácidos grasos que pueden ser sensibles al ácido palmítico y también receptores que se llaman receptores tipo TOL, que son sensibles al ácido palmítico. Así que mientras más grasas saturadas haya en la sangre, más causamos inflamación en el hipotálamo. Ahora, podemos reducir esta inflamación al sustituir grasas saturadas con omega 3 y ácidos oleicos, porque tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, si el hipotálamo está en fuego, en llamas, siempre tendremos hambre. Y si siempre estamos con hambre, comemos demasiadas calorías y aumentamos de peso y así también inhibimos el AMPK en todas las células del cuerpo. El hígado también puede quedar afectado. En el curso de 3 días de empezar una dieta alta en grasas, se empieza a haber inflamación en el hígado. Y el hígado está conectado al hipotálamo a través del nervio vago. Y una vez que el hígado se inflama, se empieza a observar niveles de colesterol elevados y el desarrollo de lo que se conoce como hígado graso. No hay ningún fármaco para el tratamiento del hígado graso, incluso cuando los 25% de todos los estadounidenses sufre de hígado graso y 90% tiene diabetes tipo 2. Pero los estudios recientes dicen que a lo mejor hay un nuevo fármaco en el horizonte. ¿Y cuál es este nuevo fármaco? Es los ácidos grasos omega 3. Una vez que se reduce la inflamación, pero
junto con para aumentar la actividad del AMPK, tenemos que transformar el hígado, las grasas blancas en pardas. Así que con esto optimizamos la respuesta resolutiva al activar el AMPK. Así que hay que quemar grasas en el tejido adiposo, pero también en el hígado. ¿Y qué hay sobre el tejido adiposo? La razón de la que crecen es que las células adiposas están jalando más grasa y no se está quemando por la inhibición de la AMPK. Y conforme logramos que las células adiposas crezcan, reciben menos oxígeno y se inflaman. Entonces, las células adiposas saludables se enferman también. Y si están muy mal, muy enfermas, empiezan a morir y esto crea más inflamación en el tejido adiposo. Y por eso la obesidad es un factor de riesgo inductor tan importante para cualquier tipo de enfermedad crónica. Además, es un factor de riesgo importante de por qué nuestro sistema inmune no funciona tan bien para combatir enfermedades virales, por ejemplo. Así que si queremos un sistema inmune fuerte, necesitamos apagar las llamas del tejido adiposo. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando nuestra respuesta resolutiva con la resolución del rango AAEPA y logrando una menor inflamación que proceda del hígado como para afectar otras células en el cuerpo. También se inflaman las células musculares porque es el sitio adecuado para la captación de glucosa. Mientras más sanos estamos, más podemos tomar glucosa y mantener los niveles adecuados de glucosa sérica. Pero cuando hay citocinas inflamatorias que surgen del tejido adiposo y del hígado, esto altera la captación de glucosa por parte de los músculos. Y recordamos de la última plática cómo reducir los niveles de citocinas mediante la activación de la AMPK. Entonces, todos los caminos llevan a Roma. Todo lo que hemos visto desde el punto de vista metabólico parece estar causado por la inhibición de la AMPK. Y esto tiene sentido, claro, porque el AMPK es el interruptor maestro del metabolismo. Y si no funciona bien, entonces el metabolismo tampoco está funcionando adecuadamente. Y por eso volvemos a subir de peso. Perder el peso es difícil. Mantener el peso así o dejar de subir de peso es extraordinariamente difícil. Y por eso tenemos series de televisión como en Estados Unidos que se llaman el Bigger Loser, el perdedor mayor, porque llegan pacientes al campamento, obviamente les dejan de dar de comer y bajan de pesos, pero imagínense, no vemos pacientes en estas competencias completamente sanos después de las competencias y delgados porque empiezan a volver a aumentar peso y no les dicen que después de ese tratamiento, si regresas a su dieta normal, va a volver a regresar ese peso. Y se debe a que no se ha resuelto el problema subyacente, que es la incapacidad de la AMPK de controlar el metabolismo. Entonces, perder el peso requiere un aumento de la acción del AMPK y lo que queremos es estar precisamente en la zona el resto de la vida si queremos seguir perdiendo exceso de grasa y mantenernos en un peso adecuado. Conforme envejecemos, ya tenemos quizá aumento de grasa, no estamos en las óptimas condiciones, pero también empezamos a ver enfermedades crónicas entre nuestros amigos y gente que queremos. Y la pregunta es, ¿podríamos ser ellos? Cuando estamos hablando de personas con enfermedad renal, estamos hablando de la prevención de enfermedades crónicas. ¿Y cómo podemos lograr estar sanos estando en la zona, manteniéndonos ahí?
porque con el envejecimiento tenemos una falta de control del exceso de células senescentes y hay que ayudarle al sistema inmune a eliminarlo. Y los marcadores de la enfermedad son los marcadores de la zona. Si sus marcadores séricos no están dentro de los niveles de la zona, no vas a estar bien durante periodos largos. Y si no se encuentran dentro de los rangos normales, no estás bien, quizá no estás tan mal como para considerarte enfermo, pero no vas a estar bien. Así que la sangre nos va a indicar que también o no estamos. Y en términos de prevención de enfermedades crónicas, necesitamos tener eficiencia mitocondrial. Cuando no existe esta eficiencia, disminuye la AMP sinasa, que está causada por una inflamación no resuelta, inducida por la dieta, porque estamos fuera de la dieta y entonces desarrollamos condiciones patológicas como el síndrome metabólico, que no es diabetes, pero en donde los niveles de insulina sí se elevan y también se produce alto colesterol y presión arterial elevada. Cuando esto sucede, sabemos que no estamos bien. Y la indicación, es decir, la hipercolesterolemia seguramente nos dice que no estamos yendo bien. ¿Qué controla la producción de colesterol? Resulta, y no de sorprender, que es el AMPK. Mientras más activemos el AMPK, más disminuimos la síntesis de colesterol en el hígado. ¿Y cómo se controla el AMPK? Entras en la zona y permaneces ahí. El principal miedo que tenemos cuando vamos envejeciendo es lo que sucede con el cerebro conforme envejecemos. Este es un estudio de hace algunos años que analiza la inflamación en la edad media de la vida y las causas de pérdida de volumen cerebral en los años posteriores. 24 años después de la adolescencia se empieza a reducir el volumen cerebral. Empieza a disminuir de volumen por procesos inflamatorios celulares sistémicos. Entonces, si queremos evitar que esto ocurra, hay que reducir la inflamación lo antes posible porque esta inflamación de largo plazo o de largo tiempo va a cobrárnosla particularmente en el volumen cerebral. Y por eso regresamos a nuestros marcadores de bienestar. Estos son marcadores en sí mismos séricos y son marcadores de la zona, si estamos o no ahí. Y podemos utilizarlos para saber si estamos bien o no. Y lo vamos a encontrar a través de estos marcadores. La sangre nos lo va a decir. Y lo importante es tratar de hacer correcciones antes de que haya daño de largo plazo. Y luego regresamos a esta última parte de la vida, un envejecimiento saludable a partir de los 65 años. Aquí tenemos un entorno de enfermedad crónica que puede ser manejable y para expandir nuestra salud, que quiere decir años de vida perdidos por discapacidad más la edad. Entonces, las enfermedades crónicas manejables incluyen inflamación que puede existir en cualquier parte del cuerpo, desde el cerebro hasta el corazón, páncreas, hígado, tejido adiposo. No importa, todos los órganos van a tener datos de inflamación. Y evidentemente, con una dieta antiinflamatoria podemos corregirlo, con niveles adecuados de omega 3 y de polifenoles podemos irlo corrigiendo. ¿Y durante cuánto tiempo debemos tomarlo? El resto de la vida. Aquí tenemos un ejemplo de enfermedad que ocurre en la vida más madura. Depresión bipolar. Y esto ya se ha estudiado desde el siglo XX. El tomar 10 gramos de ácidos grasos omega 3 incluye una remisión mayor de 500% en 3 meses. Es dramático este descenso. No se trata de nuevos fármacos, porque los fármacos que tratan a personas con depresión bipolar no es muy efectivo, pero 10 gramos de EPA y DHA sigue siendo muy buen tratamiento.
Y también funciona en tratamiento de depresión unipolar para el adulto. Un estudio de 8 semanas con el tratamiento USAL y el placebo, agregando 6.6 gramos de omega 6 por día, 3 por día, perdón, con una mejoría altamente significativa en la calificación de depresión de Hamilton clásica, que es el estándar de oro para medir el nivel de depresión en los pacientes. Este es un caso en donde la EPA es mucho más efectivo que la DHA en el tratamiento de trastornos del estado anímico. Las razones son complejas, pero voy a darles un resumen rápido. El EPA se metaboliza rápidamente en el cerebro, no para utilizarlo como energía, sino para generar resolvinas. Y son las resolvinas que son mucho más importantes en el tratamiento de la depresión. Pero también la DHA es importante, así que cuando se están tomando ácidos grasos omega 3 se necesitan ambos, porque cada uno actúa de diferente manera, pero los dos necesitan estar a niveles adecuados para tener el beneficio completo que se espera al tomar omega 3. Esto también aplica para la ansiedad, particularmente en los usuarios de sustancias que se están recuperando. Se utiliza un nivel menor de EPA, pero con esto el índice de AEPA fue de 18 a 8 y la ansiedad y el enojo en estos pacientes también disminuyó en aquellos que estaban tomando ácidos grasos omega 3. Y tenemos un gran problema de uso de sustancias en los Estados Unidos, pero tenemos la respuesta, sí. La respuesta es que tenemos grados de inflamación en el cerebro y pueden afectar el desarrollo cognitivo. Y tienen una vida terrible, pero pueden mejorar. Desafortunadamente no hemos tenido mucho seguimiento en la comunidad de trastornos mentales. Así que si queremos una gente saludable y envejecer en forma saludable, necesitamos resolver la inflamación. Hay que reducir el índice de ácido araquidónico EPA y aumentar la actividad de la MPK. Necesitamos aumentar la salud de nuestro intestino y mejorar la eficiencia mitocondrial. Estos son los beneficios de estar en la zona. Porque la enfermedad crónica mata. Para cuando los estadounidenses llegan a la edad de 65, 70 años, alrededor 70% tiene ya dos enfermedades crónicas o más. Y la mayor parte de estas enfermedades tienen un origen metabólico común. Y piensen en esto. ¿Cuál es el switch maestro que controla el metabolismo? El AMPK. ¿Y cuál es el resultado final de estar en la zona? La activación de AMPK. Porque mientras más enfermedades crónicas se tenga, más rápidamente se va a morir uno. Porque si se tiene una enfermedad crónica, eso quiere decir que otras enfermedades crónicas se están desarrollando y están atrás. Así que una vez que se abre el escenario para una enfermedad crónica, seguramente va a haber más enfermedades crónicas y esto va a causar la muerte de las personas. También sabemos que el índice de A a EPA predice la mortalidad. La EPA parece ser más predictivo de la sobrevida que el DHA, pero se necesitan ambas. Y sí sabemos una cosa, un rango o índice AAEPA bajo es el mejor predictor de sobrevivencia. ¿Y por qué? ¿Y cómo lograr esto? Pues tomar suficientes niveles de omega 3 y también usar la dieta antiinflamatoria para reducir los niveles de ácido araquidónico. Y también vamos a aumentar al hacer esto la activación de AMPK. Sabemos de estos estudios que mencioné ayer que los niveles de polifenoles en la orina se asocian fuertemente con una mortalidad disminuida y una fragilidad menor. Entonces, los polifenoles son buenos, pero los polifenoles que entran a la sangre
se llegan ahí por el aceite de pescado. Y pueden circular durante mucho tiempo, pero se tienen que mantener de una forma consistente por un periodo muy largo. Pero la vida media del maqui en la sangre es de 2 horas nada más. La doctora Silvia habló de pacientes que tenían que tomar cápsulas de maqui cada 5 años. Él estaba jugando un juego farmacocinético para mantener las polifenoles absorbibles en sangre que puedan activar el AMPK y mantenerlos constantes. Y por último, los extremos de la edad, cuando tienen ya 100 o 110 pacientes. El mejor predictor de un envejecimiento adecuado no son la longitud de los telómeros, sino los niveles de inflamación. En estos individuos que tienen 105, 110 años, sabemos que la muerte se acerca cuando la inflamación aumenta. A lo mejor los que viven a estas edades, la inflamación puede ser baja y por eso viven tanto. Probablemente con una buena dieta sus genes han funcionado mejor. En resumen, ¿qué queremos en la vida? Estar en la zona, porque desde todas las edades de la vida, desde menos 9 meses de edad hasta que muramos, podemos tener un estado adecuado, porque mientras más inflamación vamos a tener enfermedades crónicas y solamente se tendrán medicamentos para tratar el resultado. La dieta se tiene que tomar como un medicamento para tomar la dosis adecuada en el momento adecuado por el resto de la vida para poder lograr tener este estado de salud. Mientras más viejos estamos, más saludables podemos llegar a estar. Muchísimas gracias.